fruto fresco. Los que estudiaron o se acercaron por lo menos al tema del sábado pasado, ya saben de qué estamos hablando. Hemos venido disfrutando, yo no sé ustedes, pero en lo personal he disfrutado mucho de redescubrir los principios fundamentales de la iglesia primitiva. Definitivamente la iglesia soñada es una iglesia como la iglesia primitiva. Una iglesia donde no hay problema en reconocer nuestros errores, porque hay una claridad. La claridad es que en Cristo Jesús somos nuevas personas todos los días. Una iglesia que reconoce que la iglesia no es una organización, que la iglesia es más que un movimiento, que la iglesia soy yo. Y por lo tanto yo como iglesia necesito el ingrediente fundamental que necesita toda iglesia para cumplir su propósito. Y es la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Después de eso el Señor comenzó a hacer cosas fantásticas. Pero así como venían cosas lindísimas a la iglesia primitiva, también llegaron unos problemas maravillosos. Así que la iglesia tuvo que llenarse de paz y de paciencia. El sábado pasado estudiamos los dos primeros frutos como resultado del fruto del Espíritu Santo en la vida, que fueron el amor, que es el primero, el más grande, el que representa a Dios, y también estudiamos acerca del gozo, que definitivamente ratifica que estamos viviendo en la presencia del Creador. Cuando hay gozo, no cuando hay cara de tristeza, de frustración, de amargura y demás. Ese evangelio que viene acompañado del sufrimiento, de la angustia, del estrés, es un evangelio que definitivamente hay que reevaluar y hay que reconsiderar. El evangelio, por más de que haya prueba, aflicción, dolor, el resultado es felicidad, porque hay confianza en Cristo Jesús. Esa fue la experiencia de los apóstoles. No hay un apóstol que mostremos en su vida una experiencia de todas las cosas positivas para él. No, los apóstoles vivieron una serie de sufrimientos increíbles, pero en medio de cada sufrimiento había gozo. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el Creador. Hoy vamos a recordar el punto de quiebre en la iglesia primitiva. El punto de quiebre fue este. Algunos que dicen el punto de quiebre fue el momento en que recibieron el Espíritu Santo. Definitivamente ese fue un momento fantástico, pero ese momento no se hubiera dado si no hubiera existido este. Hechos capítulo 1 versículo 4. Y a propósito, si ustedes quieren encontrar los mejores consejos para reanudar una nueva experiencia en Cristo Jesús y para ser la iglesia que Él sueña que seamos, vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 tiene todos esos ingredientes. En el versículo 4, Jesús se acerca a los discípulos y les manda que no hagan algo. ¿Qué es lo que le dice a los discípulos que no hagan? Que no se fueran. Cuando Jesús le dice a los discípulos no se vayan, que no se vayan o que no se fueran, es porque ¿qué querían hacer los discípulos? Querían irse. ¿Irse a qué? ¿A volverse a esconder como había sucedido tiempo atrás? ¿A esconderse porque a su maestro lo estaban crucificando? ¿Qué querían hacer ahora los discípulos? ¿Qué querían hacer? No los escucho. Lo que querían hacer era hablar ¿de quién? De Jesús. ¿Había otro interés en su mente? No había otro interés, porque ellos comprendieron, entendieron y se convencieron de que el evangelio era ¿quién? Cristo Jesús. Por lo tanto, ellos querían decirle a todo el mundo a su alrededor que Jesús estaba vivo y que Jesús iba a ir al cielo y que Jesús pronto iba a regresar. Eran las buenas nuevas de la salvación y tenían un fervor. Así que el propósito que los estaba llevando a ellos a irse, ¿era un propósito bueno o era un propósito malo? Buenísimo, noble. A mí me recuerda mucho esta emotividad de los apóstoles, de los discípulos. Me recuerda mucho a algunos de nosotros, si no a todos nosotros, que tenemos tantas ganas de compartir de Jesús que queremos ir a hablar de Él. Sin embargo, la pregunta es, ¿Dios sabe que es el momento oportuno para ir a hablar de Él, para ir a representarlo a Él? Jesús le dice a los discípulos, de hecho no les dice, les mandó. Esto fue algo mandatorio, como dicen acá, algo obligatorio. Les dice, mire, ustedes tienen muchas ganas de irse a hablar de mí, pero ustedes no están preparados para ir a hablar de mí. Y quizás por eso es que algunos de nosotros tenemos muchas frustraciones en el evangelio que Jesús le quería evitar a sus discípulos. Frustraciones porque vamos con todo el buen espíritu a compartir de Jesús y no vemos frutos. Y si hay algo que frustra es eso. Ir a presentar a Jesús con amor, con alegría, con dedicación y no ver resultados.
Jesús le quería evitar ese dolor a sus discípulos y les dice: mire, esto no es opcional. Yo les mando que no se vayan, que no salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre. Es decir, no se pueden ir sin que la promesa sea una realidad. Yo te pregunto, ¿la promesa del Padre ya es una realidad en tu vida? ¿Es una realidad en nuestra iglesia como personas individuales, en nuestra iglesia como movimiento? O de pronto estamos como los discípulos, tan afanados, fruto fresco. En esta universidad que ustedes ven allí, pasé los primeros años de mi vida. Es la Universidad Adventista de Colombia, en Medellín. Tuve la oportunidad de nacer en un hospital muy cerca de esta universidad. Mis padres estudiaban allí en la universidad. Mi mamá estudiaba para ser maestra. Mi papá estudiaba para ser pastor. Así que en ese contexto nací allí hace unos pocos años atrás. Y por lo tanto tengo los mejores recuerdos de ese lugar. Viví mis primeros añitos de vida allí. Allí aprendí a caminar. Allí aprendí a decir mis primeras palabras. Y luego, como mi papá se graduó y mi mamá también, pues los enviaron a predicar a otros lugares, así que fuimos a diferentes lugares del país. Y ya cuando estaba en la adolescencia, cuando el Señor de manera misteriosa, como ustedes ya saben, me llamó al ministerio, volví a la ciudad de Medellín, una ciudad donde iba simplemente de vacaciones. Creo que mis mejores memorias de vacaciones están allí en la ciudad de Medellín y allí en la sede de la Universidad Adventista, tiempos bellísimos. Pero ahora llegué a estudiar teología. Y cuando llegué a estudiar teología había muchas cosas que me llamaban la atención allí en la sede de la universidad en Medellín. Pero sin duda alguna había en particular algo que nos llamaba la atención a la mayoría de los estudiantes. Y era esos árboles que están allí, no las palmeras, sino los árboles que están allí delante del edificio principal y que forman parte de toda esa hilera del frente de la universidad. Esta foto la tomamos hace unos poquititos días que estuvimos allí en Medellín. Estos mangos parecían el fruto prohibido del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque eran literalmente prohibidos. Los estudiantes teníamos que esperar a que el manguito cayera para poder disfrutarlo. Y se la pasaban así. Así que eso era una tortura, pasar por allá. Unos árboles totalmente orgánicos. Y cuando uno veía esos mangos, el que probó por primera vez un mango de esto, ya sea verde, porque sabía rico verde, o maduro, siempre quería tener uno más. Y debajo de esos mangos han existido durante todos los años que ha existido la universidad, creo yo, unas banquitas, unas sillas allí, así que para muchos ese era el lugar privilegiado para estar. Algunos estaban allí con la Biblia y con otras cosas estudiando, pero casi siempre esperando un viento fuerte o esperando que alguien viniera dispuesto a infringir la ley y tumbar a alguno. Y uno pues era un cómplice allí natural de lo que pasaba. Yo creo que no hubo un estudiante que pasó por esa universidad, su servidor incluido, que no cayó en la tentación de subirse a un árbol de esos en algún descuido y bajar algunos mangos. Era delicioso, son mangos riquísimos. Definitivamente lo que es fresco siempre sabe muchísimo mejor. Y no hay nada mejor que ir a la planta directamente. Y aunque esté sucio, porque se sabe que hay aves, se sabe que hay un montón de... ¿Sabe tan bueno? En Michigan, con mi familia, una de las cosas que más disfrutábamos ir a los campos de blueberries, a los campos de cherry, ¿se acuerdan? De manzanas. ¡Qué alegría! Cuando uno llegaba a esos campos preciosos allí y uno podía comer lo que quisiera. Eran los dolores de estómagos más maravillosos que podían existir. Porque uno comía de esas cherries y esas blueberries y salía llenísimo. Obviamente, por respeto, uno compraba una librita de blueberries para ir allá y comprar algo, pero uno se había comido primero unas 10 libras y luego pagaba las consecuencias. Pero qué delicioso es tomar el fruto del árbol directamente y disfrutarlo. Bueno, eso era lo que Jesús le decía a los discípulos. Ustedes quieren ir a hablar de un fruto que no han experimentado. Y se van a frustrar y los van a perseguir y las persecuciones los van a destruir, los van a atacar y los ataques les van a quitar su felicidad. Ustedes no se pueden ir. Y vuelvo a decirles, mis hermanos, ¿no será que eso le está pasando a nuestra vida personal en cuanto a la predicación del evangelio? Tenemos tantas frustraciones que cuando nos dicen vamos a hacer esto por el Señor, vamos a hacer aquello, preferimos venir y formar parte de las actividades en la iglesia. Es más fácil definitivamente venir y sentarnos que ir y hacer algo por el Señor a testificar de Él. ¿Por qué? Porque de pronto
Nuestras experiencias del pasado no están siendo las mejores, o en el presente estamos llenos de muchos temores que no nos permiten ver la manera como el Señor quiere ayudarnos. Así que Jesús básicamente le está diciendo a sus apóstoles: miren, no hay nada mejor, no hay nada más delicioso que el evangelio puro, porque el evangelio puro y sano solo hay uno, y ese evangelio lo presenta, lo entrega al ser humano y lo ratifica cada día el Espíritu Santo. Recuerden que hay dos bautismos, hablamos en la ocasión anterior: el bautismo de agua y el bautismo de espíritu. Y hay otro más que hablaremos luego: bautismo de agua y bautismo de espíritu. Hay algunos de nosotros que nos hemos conformado con el bautismo de agua. Los discípulos estaban conformes, los 11 estaban conformes con el bautismo de agua y creían que estaban listos, y el Señor les dice: no, ustedes no han todavía experimentado el fruto fresco del Espíritu Santo. Cuando ustedes lo experimenten y lo vivan, se les va a revolucionar la vida, todo va a cambiar. Y mis queridos hermanos, las cosas no son hoy diferentes, no son hoy diferentes. Hacemos tantas cosas para que nuestra experiencia con el Señor cambie, que estamos como los discípulos, afanados en hacer sin estar preparados para hacer. Y la oportunidad sigue siendo la misma. El Señor hoy sigue susurrando en nuestra mente y diciéndonos: hey, esperen, esperen. No pueden dar de lo que no tienen. Busquen la presencia de mi Espíritu. En Gálatas el capítulo 5, el versículo 22 y 23 aparece el fruto del Espíritu. Vuelvo a repetir que el fruto es singular. ¿Por qué? Porque viene de uno solo, del Espíritu, porque vemos varios frutos, pero el fruto es el Espíritu Santo. Luego hay resultados de la presencia del Espíritu Santo. Y lo maravilloso de estos resultados es que estos resultados llegan a la vida del ser humano en orden lógico, en un orden preciso, en un orden maravilloso. Dice más: el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero? Amor. Es natural. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios nos creó, fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida del ser humano, la primera manifestación que hay es amor. Es decir, comenzamos a ver el mundo y lo que nos rodea de la misma manera como Dios lo ve. Cambia nuestra perspectiva de ver a los demás. Y cuando esa perspectiva cambia, la vida del ser humano se llena de gozo. Y repito una vez más: no le crean a un cristiano que dice que está muy bien con el Señor cuando su rostro y su vida representa angustia, representa frustración. Yo tengo muchas inquietudes con aquellos que hoy se están levantando para presentar un mensaje de la última época de la raza humana que estamos viviendo en el planeta Tierra, que es cierto, estamos viviendo esa época, pero presentan un mensaje de frustración, de miedo, de estrés. No, no puede ser. El fruto del Espíritu no es ese, no lo encuentro por ninguna parte. El fruto del Espíritu es amor, y ese amor me llena de gozo. El Señor va a venir pronto, alabado sea el Señor. Pero no me tiene que generar sufrimiento. El Señor quiere que yo viva un cuerpo diferente y que mi alimentación sea diferente. Alabado sea el Señor. Por eso me tiene que generar gozo, no me tiene que generar estrés. Si me está generando estrés la segunda venida del Señor, es porque no la he entendido bien. Si me está generando estrés la reforma pro salud, es porque no la he entendido bien. Si me está generando estrés cambiar mi experiencia administrativa de finanzas en mi vida, porque quiero salir de la quiebra en la que estoy y quiero algo mejor, y eso me está llenando de estrés, tampoco la he entendido bien. El gozo es fundamental en la vida del ser humano, habla más que cualquier cosa. Y viene la paz y luego la paciencia. Hablemos un poquito de la paz. La paz, primero que todo, es un resultado del amor y del gozo. Cuando hay amor, que es la presencia del Padre en la vida del ser humano a través de su Espíritu, y eso significa gozo en medio de las dificultades, entonces ahora se manifiesta la paz. Eso de estar pidiendo que la paz llegue a mi vida es pedir mano terciaria, es decir, que me lleguen las cosas no en el momento ni a través del orden que debe ser. No pidamos paz, pidamos la presencia del Espíritu Santo. De hecho, no hay que pedirla, aceptemos la presencia del Espíritu Santo, como Dios se lo prometió a través de Jesús a los discípulos. Allí va a llegar el gozo, porque hay amor, y entonces la paz se va a comenzar a manifestar. ¿Qué es la paz? La paz puede ser definida en un sentido positivo y en un sentido negativo. Nosotros los seres humanos, que somos a veces más dados a entender lo negativo, nos identificamos más, o por lo menos tenemos más en nuestra mente la definición negativa. Pero la definición positiva es la siguiente: la paz, en sentido positivo, la paz es un estado de ¿qué? Tranquilidad y quietud.
¿Tiene algo de eso que ver con lo que le dijo Jesús a los discípulos? ¿Qué quieren hacer los discípulos? Salir como locos a predicar, sin tener nada que predicar, solo tener información. Y el Señor, ¿qué es lo que les dice a ellos? ¡Ey, dejen el afán! Tranquilos, quietos, esperen. Hoy el mundo lo define así. La paz en un sentido positivo es un estado de tranquilidad y quietud. ¡Ay, Señor, dame paz! La paz no va a llegar a tu vida mientras primero el Espíritu Santo no te haya dado el gozo y dado el amor, que vienen solo a través de su presencia en la vida, en tu vida y en la mía. Cuando eso pasa, estamos tranquilos, estamos confiados. La experiencia de la iglesia apostólica comienza a ser parte de cada uno de nosotros, porque si vivimos los últimos tiempos, no tengo que andar corriendo desesperado. Si compro, si vendo, si huyo, si me quedo, si hablo, si no hablo, ¿cómo me van a matar? ¿Cómo me van a cortar la cabeza? ¿Qué van a hacer con mis hijos? No. Si eso va a pasar, alabado sea el Señor, que pase como Dios quiera. Mi gozo en Él nadie me lo quita. Yo estoy tranquilo y quieto en Él. A mí me gusta ver el evangelio de esa manera. Miren la parte negativa, que es de pronto con la que más nos hemos identificado y por eso es la que más está en nuestra mente. En cambio, en un sentido negativo, la paz es ¿qué? La ausencia de guerra o violencia. Como vivimos en un ambiente de guerra y violencia que es natural, pues para nosotros la paz es cuando no hay guerra ni hay violencia. No, la paz Jesús la presentó claramente. Miren cómo dijo Jesús en Juan el capítulo 14, el versículo 27. Él dice, la paz os dejo, y luego aclara cuál es la paz. ¿Cuál es la paz? Mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz no es simplemente que no haya guerra. Por eso Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino ¿qué? Espada. O sea, la paz realmente no tiene que ver con guerra o no guerra. Jesús dice, la paz soy yo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga ¿qué? Miedo. Miren cómo tiene total coordinación de la manera como el ser humano ha entendido la paz. El ser humano ha entendido la paz de forma positiva como un estado de tranquilidad y quietud. ¿Y qué dice Jesús que es la paz? La paz, dice Jesús, soy yo. Y si yo estoy en tu vida, no te turbes. Que no se turbe tu corazón. Que no tengas miedo. Cuando entendemos el evangelio desde el concepto del miedo, llega un momento en que abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que nos engañaron. Porque el verdadero evangelio no produce miedo. No, si el verdadero evangelio produciese miedo, entonces la iglesia primitiva no hubiese existido. Porque eso sí era un escenario de miedo, de persecución total. Todos hubieran salido corriendo. Pero ellos estaban en paz. Ellos vivían la presencia de su Señor. No tenían miedo, estaban tranquilos. Y cuando no hay miedo, porque estoy refugiado en Él, porque Él es mi paz. Jesús es mi paz. Y cuando Jesús es mi paz, esto es lo que sucede. ¿Quieres saber si tú estás viviendo una vida de paz o no? Este versículo es la clave. Isaías, el capítulo 52, versículo 7. Porque a veces nos creemos que los cristianos adventistas somos los más pacificadores del mundo. Ok, si tú eres el más pacificador del mundo, evalúate ahora mismo. Dice Isaías 52, 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae, ¿qué cosa? Buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? La salvación, Jesús. Así que dice allí que hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las buenas nuevas de la salvación, de la felicidad en Cristo Jesús, del que anuncia ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hace el verdadero cristiano? ¿Qué es lo que anuncia? La paz. ¿Quién es la paz? ¿Quién da la paz? Cristo Jesús. Si tú eres un pacificador, tú no te puedes quedar callado. Es lo que pasaba con los discípulos, no se podían quedar callados, me tienen amenazado. La amenaza no es más poderosa que la presencia de mi Creador en mi vida, pues me voy a testificar de Jesús. Increíble. Ahora nosotros, ¿cómo estamos viviendo el evangelio hoy? ¿Qué es lo que estamos anunciando? ¿Estamos anunciando las buenas nuevas de Jesús? ¿Es eso lo que realmente estamos anunciando o estamos anunciando otros evangelios? Sigue diciendo el versículo. Qué maravillosos son los pies del que trae las buenas nuevas de salvación, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo. Miren cómo siempre el mensaje es el mismo, el gozo, la felicidad, las buenas nuevas. Del que anuncia la salvación y dice, tu Dios reina. Esto es lo que hay que anunciar. El verdadero pacificador
No simplemente habla de que no deben existir conflictos. El verdadero pacificador no está exento de los conflictos. El verdadero pacificador, aún en medio de los conflictos y las dificultades, no para de presentar al Dios que debe reinar en la vida de cada ser humano a través de lo que hizo Cristo Jesús y de lo que hoy quiere hacer el Espíritu Santo. Amén. Así que, ¿eres un pacificador? ¿Soy yo un pacificador? Bueno, si estoy simplemente acostumbrado a venir los sábados a la iglesia, o los lunes, o los miércoles, o los programas especiales, y me creo que vivo en paz porque no tengo problema con nadie. No ando peleando con ningún vecino, no ando peleando con mis hijos. Yo vivo en una paz tremenda, tan tremenda que ni siquiera necesito salir de mi casa. No, eso no es ser pacificador. El verdadero pacificador no se puede quedar callado. Le pasa lo de los discípulos. Cuando los discípulos aceptaron la presencia del Espíritu Santo, ahí sí que la dinamita llegó y comenzaron por todo lado a hablar de Jesús. No podían quedarse callados. ¿Tú estás presentando a Jesús hoy? ¿Es tu prioridad presentar a Jesús? Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, no el estrés del evangelio que se ha convertido en muchas organizaciones religiosas. El evangelio se ha convertido en estrés. ¿Quieres vivir el evangelio? Entonces tienes que dejar de hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Cuando estés viviendo como santo, entonces ahí sí vas a comenzar a vivir el evangelio. Y la gente cuando ve eso, ¿qué le produce? ¿Emoción, amor, felicidad? No, qué estrés tan terrible, yo qué malo soy. La paz es el resultado de vivir seguro en Jesús. Me encanta eso. La paz es el resultado de vivir ¿qué? Seguro en Jesús y de compartir con otros la salvación que hay en Él. Eso es ser un pacificador. Te vuelvo a preguntar, ¿eres un pacificador? ¿Estamos practicando esa paz en nuestra vida personal, en nuestra familia? ¿Lo estamos haciendo en nuestra iglesia? ¿O estamos como los discípulos, afanadísimos queriendo hacer cosas? ¿No será que el Señor quiere que hagamos un alto? ¿Que el Señor nos está mandando a que esperemos? Porque no estamos preparados. Cada uno tiene la capacidad de evaluarse. ¿Realmente yo estoy recibiendo el bautismo del Espíritu todos los días? ¿El amor, el gozo y la paz son hoy características fundamentales de mi vida? ¿O cuando me ven mis familiares, mis amigos y mis vecinos, les da un estrés terrible verme? Se preocupan, ¿y ahora qué me irá a decir? ¿Y ahora qué estoy haciendo mal? Y se acercó a hablarme. ¿De qué me irá a contar que me va a producir miedo? No, ese no es el evangelio. El evangelio definitivamente, mis hermanos, no puede ser una carga. Si para ti está siendo el evangelio una carga, sea cual fuera la manera como has visto el evangelio, hay algunos que han aceptado el evangelio a través de las doctrinas de la iglesia, hay otros que han aceptado el evangelio a través del mensaje pro salud, hay otros que han aceptado el evangelio a través del ministerio de los milagros, hay otros que han aceptado el evangelio a través del ministerio de las profecías. No sé de qué manera tú aceptaste el evangelio, no sé de qué manera Cristo Jesús llegó a formar parte de tu vida, pero la pregunta fundamental que yo quiero hacerte hoy es: ¿ese evangelio que conociste y que hoy practicas es una carga o es una delicia? Si es una delicia, alaba al Señor todos los días, levanta los brazos, levanta los pies y alábalo a Él, salta todo el día, sé feliz en el Señor. Pero si está siendo una carga, escucha lo que el Señor le dijo a los discípulos: quédense quietos, no se muevan. Hay cosas que replantear. Hemos perdido generaciones por el evangelio del miedo, por el evangelio del terror, por el evangelio de la frustración, del señalamiento. Ese no es el evangelio de Cristo Jesús. Si no hay paz, si no hay gozo, si no hay amor, no hay evangelio, no hay. ¿No será que eso es lo que el Señor está clamando para tu vida y para nuestra iglesia, para mi vida, para mi ministerio? El evangelio no puede ser una carga. Como lo dije hace un momento, he tenido tantos casos en mi ministerio que se me han acercado a decirme: mire, pastor, estoy cansado de estar en bancarrota y entré en un proceso que me enseñaron en la iglesia a la cual asisto, pero no puedo dormir pensando en ese proceso para salir de mis deudas. No, me ha generado tanto estrés, tanta dificultad. Quizás fue que no lo entendiste bien. Porque lo primero que las iglesias enseñamos para salir de deudas es que hay que confiar en el que lo da todo. Y entonces dicen: sí, yo comencé y ahora yo doy mis diezmos a la iglesia, doy mis ofrendas. ¡Ay, pero qué sufrimiento cada vez que entrego ese cheque! Me tiembla la mano.
Llego a la casa y me dan ganas de perder los $35 y cancelar eso, llamar al banco y decir cancelen eso, porque me produce un estrés. Qué pesar cuando se entiende el evangelio y la transformación financiera de esa manera. No se entendió bien el evangelio, no se comprendió. Esa no es la manera. No va a funcionar, no va a servir. Porque el Señor no quiere tu sacrificio, no. El Señor quiere tu convencimiento de que Él es dueño de todo. Y que cuando tú sigues tus consejos, le abre las puertas al cielo para que el cielo actúe en tu vida. Es muy diferente cuando yo entrego y digo alabado sea el Señor por permitirle demostrar al Señor de una manera muy humana que me duele mucho, que son mis finanzas, que yo creo y confío en Él. ¿Ven la diferencia entre las dos cosas? También me he encontrado a muchos que dicen, ay pastor, conocí la maravilla de el mensaje profético que el Señor tiene para nuestra iglesia, pero desde que me hablaron yo no puedo dormir bien, tengo una angustia, lo que va a pasar, lo que se va a venir, y comienzan a darme diferentes elementos. No, cuando todo el panorama profético en las Sagradas Escrituras, que a propósito, el panorama profético en las Sagradas Escrituras, de acuerdo a como lo dice el ángel de White, todas las fechas terminaron en el año 1844, ya todo sucedió hasta allí, ahora solo estamos esperando la segunda venida de Jesús. El que la profecía le está quitando el sueño, porque lo único que sueña son con bestias, con cabezas y con un montón de cosas, es porque no entendió bien la profecía, porque toda profecía fue inspirada por Dios y tiene un único propósito, y es revelar a Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús se revela en la vida de un ser humano, ¿qué es lo que produce? ¿Estrés, frustración o paz, gozo? Paz, gozo, felicidad. Entonces no se entendió bien la profecía. Otros me han dicho, ay pastor, recibí la visión del mensaje pro salud, pero ahora cada vez que me voy a comer algo me estreso de ver el plato, porque cuando miro el plato, lo que me voy a comer, yo digo, y esto tendrá esto o aquello o aquello o aquello otro que me enseñaron. Estaré comiendo veneno o estaré comiendo algo natural. Hasta el orgánico dicen ahora que está contaminado. ¿Qué como? Y yo estoy tratando de seguir esto, pero estoy sufriendo mucho. Perdieron el sueño, perdieron la paz y la tranquilidad por lo que se van a comer. No, se entendió mal definitivamente el plan pro salud, porque ese no es el propósito. El propósito no es estresarte. Todos los mensajes del Señor tienen el propósito de liberarme, de liberarte y de mostrarte un camino mejor. El evangelio no es una carga. Cuando el evangelio se convierte en una carga, y tengo ahora que correr rápido porque tenemos que entender ahora la paciencia que se viene, pero es muy importante lo que hemos hablado hasta ahora, porque lo vamos a entender. Cuando el evangelio se convierte en una carga, miren lo que dice el apóstol Pablo, experto en evangelio, capítulo 11 versículos 3 y 4, él dice, pues temo que como la serpiente con la astucia engañó a Eva, vuestro sentido sea de alguna manera extraviado o engañado de la sincera fidelidad ¿a quién? A Cristo. Cuando un evangelio, sea cual fuera como se llame ese evangelio, no está presentando a Cristo, cuando está presentando más la comida, cuando está presentando más las bestias, cuando está presentando más el sacrificio de lo que yo doy y no a Jesús, el evangelio está torcido. Hemos creado otros evangelios. El evangelio es Cristo Jesús. No es el evangelio de la sanidad, no es el evangelio de la sana doctrina, no es el evangelio de la profecía, no es el evangelio de la prosperidad, no, el evangelio es Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús sale de ese lugar, se convierte en estrés y en carga. Cuando hay paz, entonces llega la paciencia. Y ese dicho popular, paciencia pero ya, yo sé que forma parte de muchos de nosotros. Queremos paciencia inmediatamente, como todo es rápido. Bueno, la paciencia también es un fruto. La paciencia es un fruto de la paz. La paciencia es un fruto del gozo. La paciencia es un fruto del amor. La paciencia es un fruto del espíritu. No hay espíritu, no hay gozo. No hay espíritu, no hay amor. No hay espíritu, no hay paz. No hay espíritu, no hay paciencia. Es por eso que todos somos tan impacientes. Paciencia, ¿qué significa la paciencia? Es una actitud del que sabe aguantar las adversidades sin protestar. Vayan a cualquier diccionario, eso es lo que van a encontrar. ¿Qué es la paciencia? En otras palabras, es saber aguantar las adversidades, los problemas, las dificultades y no protestar. Es decir, el paciente sabe aguantar y sabe guardar silencio. Ahora miren, ¿qué es impaciencia? Porque yo creo que yo no haría la prueba, pero les veo una cara de impacientes a todos ustedes.
Los que siguen por internet no creo que tengan esas caras tan impacientes porque ven a la hora que quieran, pero aquí ya huele a almuerzo, ya hay impaciencia, la carga ya está pesada. ¿Qué es la impaciencia? Simple, la impaciencia es la actitud del que no sabe aguantar las adversidades. ¿Y qué es lo que hace? Protesta. Entonces, cuando te llegan las adversidades, las dificultades, ¿qué es lo que tú haces? ¿Sabes aguantar y no protestas? ¿O no aguantas y protestas? Bueno, eso ya te está diciendo si eres paciente o eres impaciente. Y por los rostros que veo, creo que estoy aquí en medio de un montón de impacientes con los cuales yo también me relaciono. Pero tenemos que cambiar esa actitud en nosotros. Tenemos que dejar de ser impacientes y ser pacientes. ¿Qué necesitamos? A ver, ¿qué es lo que necesitamos para que la impaciencia se convierta en paciencia? Solo una cosa necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿El bautismo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Cómo se logra? ¿A través del sacrificio? No, a través de aceptarlo a Él todos los días. Señor, acepto la presencia de tu Espíritu. Guíame, muéstrame, dirígeme, enséñame. No yo, sino tú. En la Biblia hay muchos casos de impaciencia. Hay cantidades de ellos. Solo voy a recordar dos bien rapiditos. Moisés siempre quiso lo mejor para su pueblo. Ah, pero qué pueblo más testarudo, ¿no es cierto? Hasta un momento, de hecho, una de las grandes equivocaciones de Moisés fue cuando le dice al Señor: Señor, pero ¿qué hago con este pueblo? Está pidiendo agua. Y el Señor le dice: ve y habla a la roca. ¿Y qué es lo que hace Moisés? No aguantó la carga, no aguantó la carga. Protestó. ¿Y cómo fue su protesta? Le dio su buen golpe a la roca. Y la roca dio agua. Pero se mostró la impaciencia de Moisés, el reclamo que le hacía a Dios. Una de las maneras como la impaciencia se manifiesta en nuestras vidas es que le reclamamos a Dios. No, el paciente no le reclama a Dios. El paciente que vive los frutos en el Espíritu, que vive la paz de la presencia de Jesús, sabe que las pruebas y las dificultades están llegando por un propósito. Piensa en las pruebas, en las dificultades que estás enfrentando ahora. Piensa en esos desafíos que tienes ahora. ¿Por qué están llegando en nuestras vidas? Lo más que hacemos nosotros los seres humanos es decir al Señor: Señor, dame una respuesta. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Sabes que cuando tú y yo hacemos eso le estamos reclamando al Señor? Como le reclamó Moisés, o inclusive como le reclamó Marta. ¿Se acuerdan de Marta, la hermana de Lázaro? Manda a llamar a Jesús porque su gran amigo Lázaro está que se muere. ¿Y qué hace Jesús? Va corriendo para allá. Jesús dice: déjeme tomarme un par de días, porque es que yo no voy cuando dicen, sino cuando yo sé que necesito ir. Pero no, la impaciencia de Marta: no, Jesús tiene que venir ahora. Y cuando llega Jesús, ¿cómo lo recibe Marta? 2 días después, ¿cómo lo recibe Marta? Feliz, recibe a su amigo, le da el abrazo de bienvenida. Qué bueno que viniste, Señor, porque aunque mi hermano esté muerto, tú vas a hacer algo asombroso porque tú lo dijiste. No, lo recibe con una queja, con un reclamo, impaciente. ¿Qué es lo que le dice? 2 días, Señor. 2 días. Cuando tú podías haber llegado antes, te tomaste 2 días. ¿No era que eras el gran amigo? ¿No era que nos amábamos? Impacientes con el Señor. ¿Por qué somos impacientes? Porque no tenemos el Espíritu. Si tenemos al Espíritu todos los días, la prueba la vamos a ver como Jesús la veía, y la vamos a ver como los apóstoles, después de haber esperado el Espíritu Santo en sus vidas y aceptarlo, comenzaron a vivir una nueva experiencia. Va a ser completamente diferente. ¿Cómo tú, cómo yo, cómo estamos enfrentando las pruebas? ¿Cómo las estamos viviendo? Miren lo que dice Santiago 2, versículos 2 y 3. Esto es poderoso. ¿Por qué llegan las pruebas a tu vida, a mi vida? Esto es lindísimo, hermanos míos. Tened por sumo gozo. Miren lo que dice aquí. Esto es tremendo, Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Hay alguien aquí que tiene pruebas hoy, que está enfrentando pruebas? Y ahora les da miedo levantar la mano, ¿no es cierto? Mejor no la levanten, porque sé que todos tenemos pruebas. Ahora, cuando nos llegan las pruebas, saltamos de alegría, de gozo, alabados sea el Señor por las pruebas que llegaron. No, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos es decir: ¿pero y por qué? Si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia, tengo estos cargos, doy mis diezmos, hago esto o aquello, ¿por qué, Señor, permites esas pruebas? Igualitos que Moisés y que Marta reclamándole al Señor. Santiago dice: hay que tener gozo en la prueba. ¿Cómo estás enfrentando hoy las pruebas que han llegado a tu vida? Que quiero aprovechar para recordarte: las pruebas que llegan a tu vida no es porque Dios las mande, no. Esas pruebas son el resultado de las decisiones que tú y yo hemos tomado. Nosotros mismos nos las hemos mandado. Ese plancito de ver al Señor como el que me manda las dificultades no es el plan del cielo, no. El trabajo del Señor no está allá diciendo: bueno, ¿y ahora yo qué le hago a Robert Amaya para ver si lo despierto? A ver si le mando esta enfermedad o le mando este dolor, este sufrimiento. No, Dios no trabaja así. Dios es amor.
¿Qué es lo que hace Dios? Él tiene a Robert Amaya, donde Robert Amaya toma decisiones equivocadas y él dice lástima. Ahí le llegó la prueba. ¿Por qué? Porque Robert decidió mal, y el que decide mal sufre las consecuencias. De alguna manera lo que estamos viviendo hoy son resultados del mundo que vivimos o de las decisiones que nosotros tomamos. Lo que Santiago sí me dice es, cuando tú estás en pruebas, la manera que se identifica si tú realmente estás teniendo el Espíritu Santo en tu vida, si el fruto fresco está siendo una realidad en tu vida, es que la prueba te trae gozo. No es que tú digas gracias Señor porque estoy quebrado, alabado sea tu nombre por eso. O gracias Señor porque estoy enfermo, gracias Señor porque perdí el empleo. No, no es eso, pero no me quita la paz, no me quita la tranquilidad. El gozo en Cristo Jesús sigue intacto. ¿Acaso no soy un pacificador? ¿No vivo en Él y no lo comparto a Él? Él tendrá una solución. Miren lo que sigue diciendo Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Es decir, cuando tú pasas tu prueba por el canal de la fe, de la visión que tú tienes del Señor, ¿qué va a producir la prueba? Mira, si el Señor permite que llegue la prueba a tu vida, es porque Él quiere cambiar tu manera de ver el Evangelio. Él te quiere llenar de paciencia. ¿Qué es la paciencia? Confianza plena en Él, tranquilidad en Él, tranquilidad, seguridad en Él. ¿Por qué es tan importante este proceso de la paz, de la paciencia, de la prueba que produce paciencia? Miren lo que la palabra del Señor es fantástica porque ella nos lleva de una manera bien clarita. Hebreos capítulo 6 versículo 12, ya vamos al final de la reflexión. Hebreos 6, 12 dice: al fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y ¿qué más? Y la paciencia heredan ¿qué? Ay, qué maravilloso eso. Cuando tú y yo aprendemos a vivir la paciencia que el Espíritu Santo nos da, ¿qué vamos a heredar? Las promesas. Es decir, las promesas ya pasan de ser versos lindos para repetir y se convierten en seguridad en mi vida. Ahí es cuando creo plenamente en las promesas del Señor. Las promesas dejan de ser teoría y comienzan a ser una realidad en nuestra vida. Por eso Dios nos dio sus promesas, para que en la prueba nosotros nos refugiemos en ellas. Dios de promesas más que de respuestas. En medio de la prueba, de la aflicción, no busques al Señor pidiéndole respuestas, no. Para eso Dios te dio las promesas. Sea cual fuera la situación que estás viviendo, entiende que esa situación es para que esas promesas que han llegado a tu mente hoy se conviertan en tu refugio. Y tú le dices al Señor: Señor, tú has prometido, estoy en esta situación, voy a esperar en ti, voy a confiar en ti. No pidas respuestas, refúgiate en sus promesas. En las Sagradas Escrituras ustedes pueden hacer la comparación. ¿Cuántas veces el Señor está respondiendo y cuántas veces el Señor está protegiendo, está prometiendo? La diferencia es abismal. Un 99% son promesas del Señor y máximo un 1% son respuestas del Señor. El Señor no está para responderte nada. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para que el Señor tenga que responderme con respecto a lo que Él permite que pase? No. El Señor te llena de sus promesas. Ahora, cuando tú estás viviendo las dificultades, confiando en el Señor, refugiado en Él, en paciencia, con paciencia, esperando en Él, entonces el Señor va a hacer que sus promesas, esas que tanto has repetido, las veas hecho una realidad en tu vida. Qué lindo cuando se vive el Evangelio de esa manera. Por lo tanto, mi pregunta para ti hoy, que quiero que le hagas al Señor, es: en medio de la prueba que estás, la dificultad que estás, es: Señor, ¿cuáles son tus promesas para mí en estas dificultades que estoy viviendo? Permíteme ir a tu palabra, no a pensar en lo que estoy viviendo, sino a pensar en lo que tú me prometes en tu palabra con respecto a esta experiencia que estoy teniendo. Pregúntale al Señor. Esas promesas te van a hablar y te van a dar seguridad en Él. Refúgiate en Él. Como familia vivimos una época muy difícil. Quizás como padre fue la época más difícil que yo recuerdo que haya vivido como padre. Como ser humano tuve muchas ocasiones en las cuales inclusive mi vida estuvo en peligro, que creí que ya se había terminado, una de ellas con mi esposa. Pero un dolor más que el propio es cuando un hijo sufre. Nuestro hijo mayor, Juan Esteban, cuando era un niño, él sufría de asfixia. Y como buenos padres lo llevábamos al médico para que tratara la asfixia que él tenía allí cuando estábamos en Medellín. Y lamentablemente uno de los médicos que lo trató mal su asfixia.
y su asfixia lamentablemente tomó otros caminos en su cuerpecito y se convirtió en un tipo de enfermedad muy, muy terrible, muy terrible. Tanto así que pasamos unas noches horrorosas, son las peores noches que yo recuerdo quizás en toda mi vida. Porque, repito, no hay más dolor que ver a un hijo que está sufriendo, y más cuando su sufrimiento tiene que ver con vida o muerte. Él tenía que utilizar su inhalador todo el tiempo, pero en las noches venían unos ataques muy fuertes y ni siquiera el inhalador se le podía meter a su boquita. Así que cuando lo escuchábamos toser, inmediatamente con mi esposa corríamos a su cuarto, a su cama, para abrir su boca a las malas, poner el inhalador y hacerle un par de puff para que pudiera respirar. Una noche de muchas me desperté desesperado cuando lo escuché, pero mi desespero llegó a un nivel máximo cuando su boquita no la pude abrir. En una ocasión que medio la pude abrir, cerró sus dientes, su mandíbula con tanta fuerza, su mandíbula la cerró con tanta fuerza que me mordió una uña y se me cayó la uña. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que segundos después él dejó de respirar. Y yo en ese momento, eran como las 3 de la mañana, y en su cama, yo vi como su cuerpo dejó de respirar. Y lo único que yo hice fue llorar y decirle al Señor: tú diste, tú quitaste. Fue un momento durísimo, no se me borra de mi mente. Pero parece como si el Señor me hubiera movido fuertemente y me hubiera dicho: no, Él está vivo, hay que salir corriendo. Y nos habíamos acostumbrado a eso, en muchas ocasiones salir corriendo para emergencias con Él. Yo creí que ya era demasiado tarde. Sin embargo, cuando caí en cuenta, lo alcé, mi esposa ya se estaba arreglando, corrimos al auto. Gracias al Señor, Él volvió a respirar y su tratamiento siguió. Fue una noche horrible. Y yo lo que le dije al Señor es: Señor, ¿qué tantas cosas he hecho para que Él tenga salud? Y en esa noche yo entendí que Dios sabía que era lo mejor para Él. Y con mi esposa decidimos permitir que Dios nos mostrara qué hacer, porque nos la pasábamos peleando con el médico que tenía. Porque nos dimos cuenta que era por culpa del tratamiento que Él estaba haciendo, era nuestra visión. Pero de un momento a otro entendimos que es tan frágil la vida, que quién soy yo para decir lo mejor para mi hijo. Así que lo dejamos en las manos del Señor. Y el Señor comenzó a hacer unos cambios tan increíbles. Cambió a ese médico por una doctora, excelente persona, que se dio cuenta que el tratamiento estaba siendo equivocado. Y por otra parte, nosotros pedimos una cita con un neurólogo infantil, un neuropediatra. Y miren, fue tan maravilloso la manera como Dios actuó, que meses después nos dimos cuenta que el neuropediatra que nosotros conseguimos por un lado era el prometido de la doctora que ahora estaba teniendo a nuestro hijo en otra institución. Y un día ellos se dieron cuenta de eso, que estaban tratando al mismo paciente. ¿Y por qué esa foto de ese medicamento? Porque ese doctor, el neuropediatra, comenzó a trabajar obviamente con su novia y a ver qué podían hacer por él. Y fue tan fantástico, le dieron este medicamento, carbamazepina. Nunca habíamos escuchado ese nombre. Lo comenzamos a llamar de cariño, nos relacionamos tanto con este medicamento que le decíamos la carba, la carbita, la carba. Él tenía que tomarlo todos los días, por 3 años. Si en 3 años tenía otra vez algún cuadro como el que había tenido antes, había que comenzar de nuevo. Yo creo que la última, llevábamos como 2 años y medio con ese tratamiento y decíamos ya, él estaba mucho mejor, decíamos ya coronamos, gracias al Señor, porque después de eso se le quitaba, cuando tuvo otra vez otro cuadro de esos, de convulsiones. Y tuvimos que volver a comenzar de cero. Y le decíamos al Señor: Señor, tú sabes, nosotros simplemente seguimos tu plan. Aprendimos a confiar en el Señor más allá que en nuestra estrategia, porque estaba fuera de nuestro alcance. Quiero decirte que la mayoría de los problemas que tú estás enfrentando hoy, quizás ya están fuera de tu alcance, o tú crees que están a tu alcance. Deja que el Señor dirija, deja que el Señor muestre. Entiende, como yo entendí cuando vi sobre esa cama, desde mi perspectiva, al cuerpo inerte de mi hijo. Yo me di cuenta ahí que quién era yo, qué era el tratamiento que estábamos siguiendo para él. Y me di cuenta que el Señor quería mostrarme algo diferente. Primero, que Él tenía el poder sobre la vida de mi hijo, que Él tenía planes maravillosos para mi hijo, pero también para mí.
Y cuando dejamos de ir corriendo y de pelear con uno y con otro y dejamos que Dios dirigiera, ya les conté todo lo que Dios hizo. Finalmente mi hijo, pasaron esos otros 3 años, ya obviamente no toma ese medicamento, se sanó por la gracia del Señor. Pero qué experiencia la que aprendimos. Un día los apóstoles preguntaron, después de una experiencia en una cárcel terrible que ustedes conocen, cuando todas las puertas estaban abiertas, el carcelero dijo: se me volaron los presos, me quito la vida. Y allá aparecen los apóstoles y dicen: no, aquí estamos, no nos fuimos. Cuando él ve eso, semejante milagro, él dice: señores, ustedes tuvieron todo para seguir su plan, volarse, pero ustedes están confiando en algo diferente, no en las puertas abiertas. ¿Qué es eso? Yo quiero saber de eso. Y ahí es cuando le dicen: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser feliz? ¿Qué debo hacer para tener la confianza, la paz, la seguridad, la paciencia que ustedes tienen para quedarse aquí cuando están las puertas abiertas? Háblenme de eso. ¿Y recuerdan ustedes lo que el Señor les dijo? A través de los apóstoles. ¿Qué les dijo a través de los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo. Respuesta simple y sencilla. No necesitas más. Cree en Jesús. Y si hoy Jesús te está diciendo: para de correr como los discípulos, desesperados para ir a hablar cuando no tenían de qué hablar, créele a Jesús. Esa es la estrategia de la felicidad, no hay otra. Esta es la famosa Bald Eagle, el águila calva. No sé por qué me identifico con ella. Estoy en ese proceso. ¿Saben que este animalito es fantástico? Esta foto es de un video, que ustedes lo pueden ver, ya saben dónde. Esta águila cuida de sus huevitos y de sus bebés en cualquier temperatura, en el calor más terrible o en el frío más terrible. Ella siempre está allí y los protege. Han hecho numerosos estudios sobre ella. Obviamente el Señor la ha dotado de elementos fantásticos para protegerte, y cualquiera de ustedes podría decir: sí, es que el Señor la hizo así. Imagínate cómo te dotó a ti el Señor, cómo me dotó a mí. Fuimos creados a su imagen y semejanza. La naturaleza sabe depender. Esos polluelitos y esos huevitos, no hay otro lugar de mayor paz, de mayor confianza, de mayor seguridad que allí, bajo su mamá. Paz, paciencia. La tormenta es terrible, como cantaba ahora. La tormenta es terrible. Pero mientras los polluelos o los huevitos estén bajo la protección de esta águila, ellos saben que esa águila no se va a mover de allí. Máximo se mueve para sacudirse la nieve y otra vez vuelve a proteger. El Señor nos dijo que la naturaleza es el segundo libro que nosotros deberíamos leer. ¿Qué es una águila comparada con tu Dios, con tu Creador? Él está esperando que tú y yo hagamos exactamente lo mismo. Polluelos, huevitos, estar bajo Él. Porque si estamos bajo Él, vamos a estar seguros. Eso es paz. Hay tormenta afuera, pero ahí, bajo la protección, ¿qué tormenta? Todo es perfecto. Eso es paz. Eso es paciencia. Afuera un terrible problema, pero aquí adentro una tranquilidad, una confianza, una dependencia. Cree en el Señor Jesucristo y serás feliz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo lo que ahora nos están llegando con tantas informaciones en tantas áreas, pásalo por ese filtro de Jesús. Y si te está quitando la paz en Jesús, deséchalo. Deséchalo. Si algo te está quitando la paz en Jesús, deséchalo. Pero si hay algo que tú estás haciendo que te está generando cada día más seguridad en Jesús, atesóralo. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesús dijo que está dispuesto a protegernos, a cuidarnos. Pero por sobre todo, Jesús prometió estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Él es permitir que el Espíritu Santo dirija tu vida todos los días.
No es información, es experiencia.